Mis padres le regalaron la casa familiar a mi hermana por su boda. Pero se olvidaron que yo se los había comprado todo hace años. Ahora me dicen que le regale mi casa a mi hermana por su boda o si no seré expulsado de mi propia casa, soy yo el malo por negarme. Mis padres siempre han tenido un talento especial para arrastrarme a situaciones injustas disfrazadas de amor familiar, como si cada cosa que hiciera por ellos fuera una obligación, una deuda eterna por haberme dado la vida. Mientras que a mi hermana menor le aplauden cada maldito capricho como si fuera una heroína por respirar. Ella siempre fue la favorita, lo supo desde niña y lo usó hasta el cansancio. Pero no pensé que llegarían tan lejos como para regalarle algo que no les pertenecía y después exigirme que entregara lo único que tengo con la misma facilidad con la que uno se quita una camiseta vieja. Y lo peor es que cuando me negué, tuvieron el descaro de tratarme como si fuera yo el que había fallado, el que rompió la paz, el que había traicionado a la familia. Todo empezó hace unos años, cuando mis padres casi pierden la casa familiar por una combinación de malas decisiones. Deudas acumuladas y una serie de reparaciones urgentes que habían postergado durante tanto tiempo que la casa estaba literalmente al borde de convertirse en inhabitable. Te hablo de goteras por todas partes, filtraciones de gas, una infestación de termitas y la cocina colapsada con electrodomésticos de los años 80 que ya ni prendían. Yo en ese entonces no vivía ahí, ya tenía mi propio lugar alquilado y estaba tratando de ahorrar para una casa propia, pero cuando me llamaron llorando, mi madre con voz quebrada diciendo que esa casa era todo lo que tenían. Que si se la quitaban no sabrían dónde vivir, que ella soñaba con morir en su hogar como lo hizo su madre, me jodió el corazón. Así que, contra mi instinto, decidí ayudarlos. No a medias. Me metí de cabeza. Vendí el carro que apenas terminaba de pagar, me comí mis ahorros de 5 años, puse en pausa mis planes de tener una casa propia y me dediqué en cuerpo y alma a reparar su vivienda. No era solo cuestión de darles dinero, yo mismo lidié con los contratistas, supervisé la instalación del sistema eléctrico. Elegí el nuevo aislamiento para que la casa no se congelara en invierno ni se convirtiera en un horno en verano. Hasta la pintura interior y el piso de madera lo escogí personalmente y no cualquier cosa barata. Invertí en materiales de calidad porque pensé, sí, como un imbécil, que estaba ayudando a preservar el hogar de mi infancia, el lugar donde crecí. Donde todavía estaban colgadas algunas de mis fotos de cuando jugaba béisbol en la secundaria. Durante ese año, me rompí el lomo equilibrando mi trabajo de tiempo completo con las gestiones para la remodelación. Y no lo hice esperando una recompensa, pero sí confiando en que había algo de sentido común y de gratitud en ellos. En todo momento, mi madre me decía frases como esta casa será tuya algún día, hijo, y mi padre lo reforzaba con cosas como lo estás haciendo por la familia, pero cuando nosotros ya no estemos, esto será tuyo. Tú la mantuviste en pie. Incluso llegamos a hablar, aunque informalmente, de la posibilidad de que me nombraran como cotitular en el título de propiedad. Pero como los papeles y la legalidad nunca han sido el fuerte de mi familia, todo quedó en promesas, en frases sueltas, en agradecimientos entre lágrimas que ahora suenan más a actuación barata que a gratitud genuina. Pasaron los años y, aunque no volví a vivir con ellos, sí solía visitar la casa con frecuencia. Me alegraba ver que todo seguía bien, que mis padres ya no se quejaban de goteras, que podían invitar amigos sin sentirse avergonzados. Pero algo cambió cuando mi hermana anunció que se casaba. Desde ese momento, las conversaciones comenzaron a girar en torno a ella, como si el mundo entero tuviera que detenerse y arrodillarse ante su matrimonio. Tenemos que hacer algo grande, decía mi mamá. Es la primera en casarse, tiene que ser especial. Nadie me pidió opinión ni participación. Yo simplemente observaba cómo la familia se organizaba alrededor de mi hermana como si fuera la princesa de un cuento de hadas. Todo el presupuesto, toda la atención, toda la logística, todo giraba en torno a su vestido, su peinado, la música que quería, las flores exactas para la ceremonia, como si estuvieran coronando a una reina. Y entonces, un domingo en la tarde, mientras yo almorzaba con ellos después de haber ido a visitar a mi tía enferma, mi madre suelta, como si nada, que decidieron regalarle la casa familiar a mi hermana como obsequio de bodas. Que así empezarían su nueva vida en un hogar con historia.
Que la tradición era que el hogar pasara a la siguiente generación y que les parecía lo más justo que ella lo recibiera. Mi tenedor literalmente se quedó suspendido en el aire. Les pregunté, aún incrédulo, si estaban hablando en serio. Mi padre dijo que sí, que la casa sería el regalo y que la notaría ya estaba tramitando el traspaso. Les pregunté qué pasaba con todo lo que yo había invertido ahí, y mi madre, sin mirarme siquiera a los ojos, dijo que eso fue tu decisión en su momento, hijo, nadie te obligó. Fue ahí cuando supe que todo lo que había hecho por ellos, todo lo que creía que significaba lealtad, entrega, ayuda, no había valido una mierda. Me usaron. Me exprimirían hasta donde pudieran y cuando ya no les sirviera, me tirarían al lado como si fuera el hermano que simplemente cumplió su papel. Pero no terminó ahí. Lo que vino después fue peor. 2 días más tarde, mi madre me llamó para decirme que como mi hermana se estaba sintiendo mal de que solo le dieran una casa mientras yo tenía la mía propia. Habían decidido que lo más justo sería que yo le cediera también mi casa a ella. Me lo dijo con esa voz pasivo-agresiva tan suya, fingiendo que era una petición, pero dejándome claro que si no lo hacía, estaría rompiendo el equilibrio familiar y que tendría que buscar dónde quedarme. Porque ellos no tolerarían más conflictos en casa. Básicamente, me dijeron que o regalaba mi hogar o me echaban de su vida. En ese momento no grité, no lloré, no respondí con rabia. Solo sentí que algo se había roto para siempre. Pero no dije nada, porque ya había empezado a planear mi venganza. Y créeme, no se me va a olvidar jamás la forma en que me miraron como si yo fuera el problema. Como si estuviera siendo egoísta por no regalarle mi maldita casa a la misma mujer que se iba a quedar con todo lo que yo reconstruí con mi dinero, mis manos, mi tiempo y mis sueños. Me juré ese día que no solo no les iba a dar ni un centímetro más, sino que haría que cada uno de ellos lamentara haberme tomado por idiota. Y no con gritos, no con violencia. No. Con acciones. Con justicia. Con cada puto papel que demostrara que la memoria de ellos puede fallar, pero la ley no. Actualización 1. Había pasado poco más de una semana desde aquella conversación en la que mis padres me soltaron con la cara más dura del mundo que la casa que yo había reconstruido desde los cimientos se la iban a entregar como regalo a mi hermana por su boda, y que además esperaban que yo por amor le diera también mi propia vivienda para que ella y su nuevo marido empezaran sin cargas. Al principio, lo que sentí fue rabia pura, pero no la solté. Me la tragué entera y la guardé como gasolina. Durante esos días fingí calma, me mostré indiferente, como si su petición absurda me hubiera resbalado. Les dije que necesitaba tiempo para pensarlo, y ellos, creyéndose vencedores, me dieron una fecha límite para decidir si quería seguir siendo parte de la familia. No es joda. Literalmente me dijeron que si no me sumaba al plan de apoyo mutuo, me quedaría fuera de todo. Que cuando se casara mi hermana, ya no habría lugar para resentimientos ni discordias, que o estaba dentro o me quedaba fuera. Así lo dijeron, como si estuvieran echándome una cuerda para que yo me ahorcara con una sonrisa. Lo que no sabían es que desde ese momento yo ya había comenzado a mover las piezas que necesitaba. Mi primera reacción fue revisar todos los correos, facturas y registros que aún guardaba de las remodelaciones que hice en la casa. Gracias a Dios, y también a mi manía de guardar pruebas por si las moscas, tenía todo respaldado, desde los correos electrónicos con contratistas, pasando por facturas de Home Depot y Lowe's, hasta transferencias directas que les hice a mis padres con el concepto detallado en la descripción, reparación sistema eléctrico, reemplazo cocina completa, techo nuevo, etc. No había forma de que negaran que ese dinero salió de mi cuenta y se invirtió exclusivamente en esa propiedad. Después, fui a hablar con un abogado. Un viejo conocido que había trabajado con un amigo mío en una disputa de propiedad familiar muy parecida. Le conté toda la historia, y mientras yo hablaba, él iba haciendo pequeñas anotaciones en un cuaderno, hasta que terminé y me soltó un esto no es solo inmoral. Esto es una puta estafa emocional que puede ser atacada legalmente desde varios ángulos. Me explicó que aunque legalmente la casa estaba a nombre de mis padres y ellos podían hacer con ella lo que quisieran, las inversiones hechas por mí podían constituir una base para una reclamación civil.
Especialmente si lograba demostrar que la intención inicial, o por lo menos el acuerdo verbal, era que esa casa eventualmente sería para mí. También me dijo que, aunque el proceso podría ser largo, si la casa llegaba a transferirse a nombre de mi hermana durante la disputa, se podía anular dependiendo del momento en que interpusiera la demanda. Me aconsejó que me moviera rápido y, por sobre todo, que no les dijera ni una sola palabra. Volví a casa ese día con una mezcla extraña de furia controlada y claridad. Fue entonces cuando empecé a notar algo que, en otro momento, me habría parecido surrealista: mi hermana y su prometido ya se comportaban como si la casa fuera suya. Lo juro por lo que más quiero. Empezaron a ir todos los fines de semana, abrían las gavetas de la cocina como si ya vivieran ahí, llevaban a sus amigos a mostrarles el nuevo hogar, y en una de esas visitas mi hermana se permitió decir en voz alta, mientras señalaba el estudio, el mismo cuarto donde yo había vivido durante años y que yo personalmente pinté, arreglé y decoré cuando volví a ayudar con las reparaciones. Que ese sería su cuarto de yoga y trabajo creativo. No preguntó, no pidió permiso. Lo dijo como si ya estuviera decidido. Pero lo que me terminó de hervir la sangre fue un comentario del idiota de su prometido, un tipo tan idiota como arrogante, que en la cena de cumpleaños de mi madre soltó, con una sonrisa burlona mientras me miraba, que ojalá todos los hermanos fueran tan generosos como OP, porque no cualquiera se deja quitar su casa sin hacer escándalos. Mi madre, en vez de frenar el comentario, se rió. Mi padre bajó la mirada. Y yo apreté el puño debajo de la mesa y seguí sonriendo como si no me importara. Pero por dentro ya estaba afilando cada cuchillo. Esa misma noche comencé a preparar mi declaración jurada con la ayuda del abogado. Junté todos los correos, imprimí todas las transferencias, armé una línea de tiempo detallada con fechas, montos y responsables de cada obra. Incluí también una lista de testigos que pudieran confirmar que yo había estado ahí, día tras día, sudando la gota gorda, mientras mis padres se dedicaban a irse de vacaciones con lo que les quedaba del seguro de vida de mi abuelo. También pedí una copia del título de propiedad de la casa, por si acaso ya habían adelantado trámites sin avisar. Y aunque aún no había ningún movimiento registrado, me enteré que la notaría donde estaban intentando hacer la transferencia estaba en proceso de verificación de los documentos. Me comuniqué con la oficina y dejé constancia legal de mi intención de impugnar cualquier traspaso sobre esa propiedad, por estar sujeta a una disputa financiera activa. Fue un movimiento arriesgado, pero necesario. Sabía que si no lo hacía rápido, iban a concretar el traspaso y después me iban a mandar a comer mierda sin remedio. Al día siguiente, cuando mi madre me llamó, según ella para ver si ya había reflexionado, simplemente le dije que ya no quería hablar del tema hasta nuevo aviso. Me preguntó si estaba molesto, si pensaba echarles la culpa de todo, y le respondí que no, que lo que pensara o sintiera ya no era asunto de nadie. Que hicieran lo que creyeran correcto. Ella se quedó callada unos segundos y me soltó un seco "qué decepción". Le colgué sin decir una palabra más. Una semana después, recibí la confirmación de que mi solicitud había sido aceptada en la corte. No era una demanda de propiedad aún, sino una reclamación financiera respaldada con pruebas documentales por cada centavo invertido. Lo suficiente como para congelar cualquier movimiento sobre la casa hasta que se resolviera la disputa. Y cuando mis padres recibieron la notificación legal, las máscaras se cayeron. Ya no hubo sonrisas, ni frases de la familia "lo es todo". Mi padre me llamó gritando que como me atrevía, que los estaba arruinando, que eso no era de hombres. Mi madre me mandó un correo, ni siquiera fue capaz de llamarme, en el que decía que estaba destruyendo todo por un poco de dinero y que le estaba rompiendo el corazón a su hija. Yo no respondí. Porque la venganza, la real, la que se cocina a fuego lento, no se anuncia. Se ejecuta. Y lo único que necesitaba ahora era seguir documentando todo, mantenerme firme, y esperar a que se dieran cuenta de que esta vez, no iba a ceder. Esta vez, el que iba a mandar a la mierda a todos era yo. Y lo iba a hacer con papeles, con firmas, con sellos. Que se fueran preparando. Porque el puto regalo de boda se iba a convertir en su peor pesadilla. Actualización 2.
Habían pasado poco más de 4 semanas desde que presenté la reclamación formal y detuve el traspaso de la casa. Desde entonces, el ambiente familiar se volvió un campo minado en el que nadie sabía si podía hablarme, si debía ignorarme o si tenía que fingir que no estaba ocurriendo nada. Lo curioso era que no me importaba en absoluto. Durante años les permití que me usaran, que me vieran como el hijo responsable que aguantaba todo sin chistar, el que resolvía los problemas financieros, el que prestaba sin esperar devoluciones. El que trabajaba como burro mientras su hermana menor vivía una vida de adolescente tardía, viajando a costa de mis padres, derrochando dinero en experiencias y subiendo fotos de yoga en Tulum como si eso fuera una carrera. Pero esta vez no. Esta vez no solo no me quedé callado, sino que también tenía la ventaja de tener la verdad documentada y un abogado que no estaba dispuesto a dejar pasar ni una sola omisión de los pendejos de mis padres. Después de la notificación legal, lo primero que hicieron mis padres fue correr a pedir una cita con el abogado de la familia. Un tipo que había manejado su testamento hacía años pero que honestamente no era más que un viejo gordo con oficina decorada con diplomas que nadie verificaba. Cuando supo que yo había presentado una reclamación con base contractual y que tenía facturas, correos y transferencias, básicamente les dijo que estaban en la mierda. Que no podían hacer movimientos con la casa sin riesgo de consecuencias legales graves. Ese día mi madre me llamó llorando, no para disculparse, sino para decirme que no sabía que iba a llegar tan lejos, que como iba a demandar a mis propios padres, que iba a pensar la familia de todo esto. Como si de pronto lo importante fuera el que dirán y no el hecho de que me quisieron quitar todo lo que construí por puro favoritismo y conveniencia. Le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí, que lo único que estaba haciendo era proteger lo que me correspondía, y que si ella no quería ver eso, entonces tal vez el problema era que nunca me había visto como un hijo, sino como un puto cajero automático con buen corazón. A partir de ese momento, todo se aceleró. La corte solicitó una valoración oficial de la propiedad, para determinar el impacto económico de las mejoras que yo financié. Tuve que presentar una lista detallada de todas las intervenciones: sistema de gas, fontanería nueva, techo reforzado, ampliación del porche, remodelación completa de la cocina con electrodomésticos de acero inoxidable, pintura interior y exterior, reemplazo del piso, ventanas dobles aislantes y hasta los muebles que compré y que aún estaban ahí. Mientras tanto, mis padres, que estaban tan acostumbrados a salirse con la suya usando chantaje emocional y promesas vacías, empezaron a desesperarse. Mi hermana, por supuesto, entró en crisis total. Llamó a mi madre gritando que qué iban a hacer ahora, que si el juez congelaba el traspaso su boda se arruinaba, que ya había pagado el adelanto del catering y del fotógrafo, y que el prometido estaba presionando porque iban a usar la casa como garantía para un préstamo bancario con el que él pensaba cubrir parte de la ceremonia y amoblar la casa. Eso me lo contó mi primo, que trabaja en una de las entidades financieras del estado y que, por casualidad, recibió la solicitud del idiota de mi cuñado. Me mandó una copia del formulario, donde quedaba claro que habían usado la dirección de la casa como garantía, como si ya fuera legalmente de ellos. Eso fue lo que más me indignó: no solo querían la casa, sino que ya la estaban usando como respaldo financiero, mientras a mí me mandaban indirectas por no compartir y romper el equilibrio familiar. Mandé esa información al abogado, quien de inmediato la incorporó al caso y presentó una medida cautelar para impedir que la propiedad fuera usada como respaldo hasta que se resolviera la disputa. En menos de 48 horas, la orden judicial se firmó y quedó registrada en el sistema. Eso fue un golpe brutal para ellos. Ya no podían tocar la casa, venderla, regalarla, alquilarla, hipotecarla, ni siquiera entrar a remodelarla sin incurrir en desacato. Fue ahí cuando comenzaron las amenazas veladas. Mi padre me mandó un mensaje de voz diciendo que había cruzado una línea y que no sabía lo que hacía. Mi madre dejó de hablarme por completo. Mi hermana subió un post en Instagram con una foto de la casa y una leyenda que decía: el hogar que me quitaron por envidia y rencor, que recibió más de 200 comentarios de gente que, sin saber ni mierda, me insultaba diciendo que era un hermano horrible. Yo no respondí. Ni lo necesitaba. Porque mientras ellos lloraban en redes, yo estaba preparando el siguiente paso:
evaluar si tenía derecho a pedir una compensación económica por el incremento de valor generado por mis inversiones. El abogado me explicó que, en algunos estados, si puedes probar que tu inversión aumentó significativamente el valor de una propiedad ajena con consentimiento verbal o tácito de los propietarios, puedes pedir una compensación proporcional o, en algunos casos, el control de la propiedad si ésta fue entregada con intención futura. Y aunque no era algo que se ganara fácilmente, tenía suficientes elementos para que la corte se lo tomara en serio. Lo que vino después fue una cadena de correos cruzados entre abogados, solicitudes de ampliación de documentos y una nueva audiencia preliminar que quedó fijada para 3 semanas después. Para entonces, mi hermana ya había perdido al menos la mitad de sus depósitos de boda, porque sin la casa como garantía, el banco retiró el préstamo preaprobado. Según supe por un familiar, estaban pensando posponer la boda hasta que todo se resolviera. Yo, por supuesto, no dije ni una palabra. Me limité a ver desde mi nueva vivienda, una casa modesta que logré alquilar con ayuda de mi mejor amigo mientras todo esto pasaba, como cada uno de ellos comenzaba a ver la realidad que por años habían ignorado. Que el pendejo al que siempre acudían por ayuda ya no estaba dispuesto a darles ni $1 más. Para cuando llegó la audiencia preliminar, mi padre parecía un hombre derrotado. Mi madre no dejó de llorar ni un segundo y mi hermana tenía la cara de alguien que se había dado cuenta de que su vida de cuento de hadas estaba por explotar. No les dije nada. No los miré. Solo entregué los papeles y dejé que el abogado hiciera lo suyo. Porque si ellos pensaron que podían borrarme de su historia con una firma, ahora iban a aprender que yo también sabía escribir finales. Y el que estaba escribiendo ahora no era uno bonito. Actualización 3. Habían transcurrido poco más de 3 meses desde la audiencia preliminar y, aunque el proceso legal no se detenía, el desgaste emocional, financiero y hasta social ya estaba mostrando sus efectos en cada rincón de lo que alguna vez se llamó mi familia. Después de que el juez congelara cualquier tipo de movimiento sobre la propiedad, la tensión entre ellos creció como una bomba de tiempo, y la verdad es que no me molestaba. Es más, me levantaba cada mañana con una calma fría que no conocía antes, como si cada día que pasaba sin ceder les quitara a ellos un poco de poder y me devolviera a mí algo de lo que me habían arrancado durante años. No me importaba que me llamaran traidor, egoísta o rencoroso. Para mí era simplemente justicia. Y si alguien tenía que cargar con el peso de descomponer la imagen falsa de esta familia de apariencias, que fuera yo. No tenía ningún problema en ser el cabrón de la historia si al final eso significaba que me devolvieran lo que me correspondía. Lo que terminó de quebrar la fachada fue la llegada del informe del perito evaluador que había designado la corte. El tipo fue minucioso. Evaluó cada mejora, contrastó precios con el mercado actual, revisó materiales, fechas, comprobó facturas, hasta tomó fotos y entrevistó a los contratistas que pudieron ser contactados. Cuando entregó el informe oficial, mi abogado me llamó y, con una mezcla de asombro y aprobación, me dijo que la inversión que yo había hecho no solo había mantenido la casa a flote, sino que la había revalorizado casi en un 80%. Es decir, no solo salvé esa estructura ruina en la que vivían, sino que la convertí en uno de los activos más valiosos del vecindario. Según la tasación, la casa ahora valía casi el doble de lo que valía cuando yo empecé a meterle dinero. Y lo mejor era que todo eso estaba sustentado con recibos a mi nombre, pagos desde mis cuentas personales y registros digitales que confirmaban cada transferencia. El informe lo dejaba claro, sin esa inversión, la propiedad seguiría deteriorada y con riesgo de ser declarada inhabitable, lo cual en términos legales me daba un terreno fértil para exigir una restitución proporcional. O más. Cuando mis padres recibieron la notificación con copia del informe y se enteraron del resultado, me llamó mi tía, una de las pocas personas que se mantuvo al margen de todo, para decirme que la casa se había convertido en una bomba en el centro de la familia. Mi madre entró en crisis, mi padre se encerró en el garaje con una botella de whisky, y mi hermana, al borde del colapso, explotó contra todos porque el banco le rechazó una segunda solicitud de préstamo. Ahora que el embargo judicial estaba firme, ya no había cómo seguir financiando su boda soñada y el prometido, ese idiota sin un peso que había contado con esa casa como si ya fuera suya, empezó a mostrar su verdadera cara.
según me contaron. En una cena familiar estalló y dijo que se sentía engañado porque le habían prometido una propiedad para arrancar su vida en común y ahora estaba metido en medio de una guerra legal que le estaba jodiendo el historial crediticio. Mi hermana lo defendió a gritos, culpándome a mí de todo y exigiéndole a mis padres que hicieran algo. Como si fuera tan fácil borrar toda la evidencia legal y los meses de trámite solo porque ella estaba perdiendo su momento de princesa. Mientras todo eso pasaba, yo seguía haciendo mi vida. No me involucré, no respondí a provocaciones, no comenté en redes ni me metí en discusiones familiares. Mis abogados se encargaban de todo y yo me limité a documentar, respaldar y seguir trabajando. Me volví frío, estratégico, meticuloso. Me lo tomé como un proyecto personal. Cada nuevo papel que recibía de la corte, cada correo con copia de las declaraciones, cada actualización de la causa era un pequeño ladrillo en el muro que estaba construyendo entre ellos y yo. Porque ya no se trataba solamente de una casa. Se trataba de años de desprecio, de invisibilización, de sacrificios no reconocidos, de una dinámica familiar podrida en la que siempre fui el segundo, el que debía dar sin esperar. El que tenía que ceder porque era el fuerte, el que no se rompe, el que puede. Y ahora ellos estaban viendo lo que pasa cuando la persona que siempre se deja de último decide ponerse primero. El golpe más fuerte lo recibieron cuando se enteraron que el juez iba a citar a una audiencia de resolución y que el informe técnico iba a ser tomado como elemento central. Lo que eso significaba, en palabras simples, era que ya no se trataba de emociones ni de discursos familiares, sino de números, de hechos, de documentos firmados. Y en ese terreno ellos no tenían nada. Mi madre intentó una última maniobra, llamándome una noche desde un número oculto. Atendí por curiosidad y lo primero que escuché fue su voz quebrada diciendo que estaba enferma, que este estrés la estaba matando, que no podía dormir, que pensaba que iba a tener un infarto. Me pidió que por favor lo dejáramos ahí, que ella sabía que se había equivocado, pero que era mi madre y que yo no podía hacerle eso. Que mi hermana era mi sangre. Que lo material no importaba, que lo importante era la familia. Me quedé callado varios segundos antes de decirle que por primera vez en mi vida entendía lo que era cuidar de mí mismo. Que si alguien me quería como parte de la familia, tenía que empezar por respetarme, y que lo que habían hecho era lo contrario, usarme como escudo, como soporte, como proveedor silencioso. Le dije que no iba a dar marcha atrás. Que si eso significaba romper vínculos, entonces que se rompieran. Y le colgué. A la mañana siguiente, mi abogado me llamó para avisarme que habían recibido una contraoferta extrajudicial por parte de mis padres, me ofrecían devolverme una parte del dinero invertido. Aproximadamente un 30%, a cambio de retirar la demanda y permitir que el traspaso de la casa a mi hermana se realizara sin oposición. Me reí. Ni siquiera respondí. Se lo dejé claro a mi abogado, esa casa no iba a pasar a manos de nadie sin que yo recuperara hasta el último centavo, o que directamente pasara a ser mía. Porque ya no se trataba solo de compensación. Se trataba de respeto, de límites, de dignidad. Y si esa casa se convirtió en el símbolo de todo lo que ellos despreciaron de mí, entonces también se iba a convertir en el símbolo de su caída. Me lo debía. Me lo debían. Y lo iba a cobrar con cada puto centavo. Actualización 4. Había pasado casi medio año desde que todo comenzó a desmoronarse para ellos, y la distancia emocional que se había instalado entre nosotros no hizo más que afilar mi determinación. Ya no quedaba rastro de remordimiento, y si alguna vez existió, se lo tragó el silencio con el que mi familia eligió ignorar mis sacrificios cuando les convenía. La fecha de la audiencia final se acercaba y, con ella, la presión crecía del lado de mis padres y de mi hermana, que ya no sabían cómo sostener la mentira de que todo era un simple malentendido familiar. La narrativa con la que habían intentado manipular a todo el mundo, que yo era el hijo ingrato, el que no sabía perdonar, el que quería destruir la boda de su hermana por celos o envidia, ya no tenía fuerza. No porque hubieran dejado de repetirla, sino porque la evidencia legal, documental y económica estaba demasiado bien armada. No había cómo tumbarla. Lo sabían ellos, lo sabían sus abogados, lo sabía hasta el maldito juez.
Los días previos a la audiencia fueron tensos, pero no para mí. Mientras ellos iban y venían desesperados intentando cerrar un trato extrajudicial que nunca acepté, yo me dediqué a afinar cada detalle del caso con mi abogado, a reforzar las pruebas, actualizar los testimonios. Preparar mi declaración con un nivel de detalle que no dejaba espacio para interpretaciones. No dejé que nadie hablara por mí. Quería que el juez escuchara de mi boca lo que significó para mí poner en pausa mi vida, dejar a un lado mis propios planes para salvar un hogar que ahora me querían arrebatar como si nada. Quería que escuchara cómo me prometieron una y otra vez que esa casa sería mía algún día, cómo me pidieron dinero para invertir en el futuro familiar y cómo, cuando ya no les fui útil, simplemente quisieron borrarme del mapa. No fui emocional. No fui teatral. Fui frío, detallado, quirúrgico. Y eso fue lo que más les dolió. Cuando entramos a la audiencia, lo supe de inmediato. Los vi. Mi padre se veía cansado, hinchado, con esa mirada de alguien que ya sabe que no puede controlar la situación. Mi madre tenía los ojos rojos, probablemente por las lágrimas que ya no funcionaban como herramienta de manipulación. Y mi hermana, esa reina destronada que durante toda su vida había conseguido todo lo que quería con una sonrisa, ni siquiera me dirigió la mirada. Estaba ahí, pero era como si se negara a aceptar que yo también estaba ahí, de pie, frente a todos, sin temblar, sin disculpas. Cuando el juez pidió que comenzara la audiencia, el abogado de mis padres hizo un último intento patético por suavizar la historia, diciendo que todo esto era producto de una confusión familiar, de falta de comunicación, que nadie quería perjudicarme y que el objetivo era preservar la unidad. El juez lo dejó hablar, pero apenas terminó le pidió silencio y me dio la palabra. Ahí fue donde los hice mierda. No grité. No lloré. Solo conté lo que había hecho, cuánto había invertido, cómo me lo habían pedido, cómo me lo habían prometido. Entregué pruebas físicas, correos impresos con fecha, registros bancarios, fotos del estado anterior y posterior de la casa. Hablé con claridad sobre cómo mi hermana nunca puso un centavo, cómo su prometido se atrevió a usar la propiedad como aval de un préstamo antes de que siquiera fuera suya, cómo mis padres esperaban que yo, además de todo, cediera mi propia casa simplemente porque ella lo merecía. El juez no paraba de anotar. Y cuando terminé, el silencio fue absoluto. Nadie dijo nada. Nadie pudo decir nada. Días después llegó el fallo. Y fue exactamente lo que esperaba, pero no por eso menos satisfactorio. El juez determinó que, si bien la propiedad seguía legalmente a nombre de mis padres, el aporte económico que yo había hecho constituía una inversión significativa que no podía ser ignorada. Y que, en vista de que la familia pretendía traspasar el inmueble a un tercero sin compensarme, se ordenaba una de dos opciones. O bien mis padres me devolvían el valor completo de la inversión más intereses legales acumulados. O bien la casa debía ser vendida en el mercado abierto y la ganancia dividida de forma proporcional al aporte de cada parte. La cara de mi madre cuando escuchó eso fue un poema. Mi padre se levantó de su silla y tuvo que ser obligado por su abogado a sentarse. Y mi hermana, bueno, ella rompió en llanto, como si acabaran de matarle el sueño más preciado. Y lo cierto es que así fue. Los días siguientes fueron un desfile de mensajes y llamadas, primero pidiendo que reconsiderara, luego insultándome abiertamente. Me llamaron todo, codicioso, traidor, insensible. Me dijeron que había destruido la familia. Me dijeron que si mi abuela viviera estaría avergonzada. Me dijeron que si alguna vez tenía hijos, ojalá nunca les hicieran lo que yo les hice a ellos. No respondí ni una sola vez. Ya no tenían ningún poder sobre mí. Lo que más me tranquilizaba era que no había hecho esto por rabia. Lo hice por respeto a mí mismo. Porque si me seguía tragando cada injusticia disfrazada de amor familiar, iba a terminar cediendo hasta lo que no me correspondía ceder. Y eso se acabó. Finalmente, mis padres tomaron la decisión que menos los afectaba, vender la casa. Pero como necesitaban vender rápido para evitar el embargo que ya pendía sobre ellos por otras deudas, terminaron aceptando una oferta por debajo del mercado. ¿Y adivina quién fue el comprador? Sí. Yo.
A través de una LLC que ya tenía lista desde hacía meses, la compré en una subasta privada, sin que nadie supiera que era yo. El abogado se encargó de todo. Cuando se enteraron, ya era tarde. Ya no tenían derecho sobre nada. Y la casa, esa que me prometieron 1000 veces, esa que reconstruí con mis manos y mi dinero, esa que se la quisieron regalar a mi hermana por puro capricho, volvió a mí. No por nostalgia. No por cariño. Sino porque me pertenecía. Y esta vez, nadie, absolutamente nadie, iba a volver a poner un pie dentro sin mi permiso. Actualización 5. Habían pasado cerca de 8 meses desde aquella audiencia final que puso todo en su sitio, y aunque legalmente la situación ya estaba resuelta, el eco de lo ocurrido seguía retumbando en cada rincón de la familia como una maldita advertencia. Lo que antes era un grupo unido por la apariencia, por los domingos en familia, por las fotos fingidas en fechas especiales, ahora era un campo de ruinas donde cada uno se atrincheraba por separado. Y en el centro de esa ruina, yo. No como el responsable de haberla causado, sino como el único que dejó de fingir que no se daba cuenta de cómo lo estaban exprimiendo con sonrisas en la cara y cuchillos por la espalda. La casa, mi casa, estaba bajo mi nombre, bajo mi control, con candados nuevos y una cerrajería reforzada que no dejaba espacio para visitas sorpresivas ni sentimentalismos improvisados. En lugar de mudarme ahí, decidí convertirla en propiedad de inversión. Remodelé algunos detalles menores que habían quedado rezagados, no por gusto, sino por falta de tiempo cuando hice las obras grandes, y la puse en alquiler. Encontré una pareja joven, con un hijo pequeño, que no podía creer la suerte de vivir en un lugar tan bien mantenido y a un precio justo. Me encargué personalmente de redactar el contrato, dejar claro que no se permitiría ningún tipo de interferencia familiar y dejé instrucciones precisas a la compañía de administración para que, si alguien con mi apellido se aparecía, no los dejaran pasar ni para preguntar la hora. La primera vez que mi madre se enteró de que la casa ya tenía inquilinos fue por una vecina que, sin mala intención, comentó que le parecía raro ver a una familia nueva en la casa de toda la vida. Mi madre, según supe por otro familiar, entró en shock. No podía entender cómo era posible que su hogar ahora estuviera en manos de extraños. Llamó a mi padre enloquecida, y él, en uno de sus pocos momentos de lucidez, le respondió algo que a mí me contaron después y que todavía me arranca una risa seca: es que ya no es nuestro hogar, María, él lo compró. Y nosotros lo perdimos. La frase, tan simple como brutal, terminó de pulverizar cualquier resto de orgullo que les quedaba. A la semana siguiente, recibí un correo de mi madre. El tono era más agresivo que nunca. Me decía que no entendía cómo había sido capaz de entregarle nuestra historia a desconocidos, que si tenía algo de humanidad debería haber respetado el valor emocional del lugar. Y que aún estaba a tiempo de devolverle la casa a mi hermana, que había sufrido bastante. Ni siquiera respondí. Ya no había lugar para explicaciones. Cada palabra que pudiera decir sería distorsionada y usada en mi contra, como siempre lo hicieron. Pero lo peor para ellos no fue perder la casa. Fue ver cómo la narrativa que tanto habían empujado se les caía a pedazos frente al resto de la familia. Durante años habían construido esa imagen de padres sacrificados, de hija ejemplar, de hijo amargado que siempre buscaba conflicto. Pero ahora que todo el mundo sabía que el hijo amargado fue el que mantuvo a flote la casa durante una crisis, el que puso su propio dinero cuando nadie más dio un centavo, el que actuó con papeles mientras los demás lo hacían con mentiras, ya no había máscara que aguantara. Mi primo, el que trabajaba en el banco, fue el primero en contar lo del préstamo fallido. Luego una tía mostró el mensaje que le mandó mi madre pidiéndole dinero con la excusa de compensar a OP antes del juicio, como si fueran ellos los generosos. Y luego vinieron los recibos. Los mismos que yo había entregado al juez, pero que circularon después entre familiares cercanos cuando uno de mis primos, el más joven, el más sarcástico, el más ácido, hizo circular una carpeta en PDF bajo el título La herencia de la vergüenza. Sí, así la llamó. Dentro estaban capturas, fotos, copias de cheques y correos donde quedaba claro quién fue el que puso la cara cuando todos los demás solo pusieron excusas. La reacción fue una mezcla de silencio incómodo y ataques indirectos.
Una parte de la familia se limitó a alejarse de todo. Otra empezó a preguntarse por qué durante años se les había vendido una versión tan distinta de mí. Y la más cínica, la más patética, intentó justificarse diciendo que seguramente yo hice eso porque iba a reclamar la casa desde el inicio. Como si invertir más de $100,000 en arreglos y reformas fuera parte de un maldito plan maestro para quedarme con una vivienda en las afueras. Pero lo que más me sorprendió fue lo que pasó con el prometido de mi hermana. El tipo, que hasta ese momento se había mantenido al margen, intentando sostener su futuro económico con la propiedad como respaldo, terminó por romper el compromiso apenas se confirmó que la casa ya no iba a ser suya. Lo hizo sin rodeos, sin lágrimas, sin vueltas. Dijo, según me enteré, que no estaba dispuesto a empezar una vida con una familia que no sabe resolver sus mierdas sin arrastrar a los demás. Se largó. Canceló todo. Perdieron el depósito del salón, del fotógrafo, del florista, de todo. Mi hermana quedó no solo sin casa y sin boda, sino también con una deuda que no podía cubrir por sí sola, porque había dejado de trabajar durante meses pensando que su nueva vida la salvaría de todo. Fue entonces cuando vino su llamada. No me pidió disculpas. No me reconoció nada. Solo lloró. Me dijo que no podía pagar todo lo que debía, que estaba agotada, que no sabía que las cosas iban a salir así. Me preguntó si podía prestarle, no mucho, algo simbólico para empezar de nuevo. Le respondí que lo único simbólico que tenía para ofrecerle era un buen descuento si quería alquilar una de las habitaciones de la casa, pero como cualquier otro inquilino, con depósito y contrato incluido. Colgó en seco. Desde entonces, no he vuelto a saber de ella directamente. Vive en un apartamento prestado por una amiga, trabaja como asistente administrativa por horas. Y su cuenta de Instagram pasó de fotos de anillos y playas a frases motivacionales y publicaciones de aprendizaje y resiliencia. Mis padres, por su parte, se vieron obligados a mudarse a un dúplex en las afueras, pequeño y con problemas de mantenimiento, que irónicamente también me pertenece a través de la misma LLC. Pagan renta como cualquier otro inquilino, y si se retrasan, reciben el mismo aviso legal que cualquier otro. Y si alguna vez se atreven a pedirme compasión, ya saben que conmigo ese idioma dejó de existir el día que me exigieron regalar lo que era mío solo porque su hija lo merecía. Y así es como ahora vivo tranquilo. No con venganza caliente, sino con justicia lenta. Con silencio. Con límites que antes no tenía. Ellos no lo ven, pero yo no perdí a mi familia. Yo los descubrí. Y eso, aunque duela, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Actualización final. Había pasado más de un año desde aquel día en que recuperé legalmente la casa que intentaron arrebatarme como si fuera un mueble viejo y olvidado. A simple vista todo parecía en calma. Yo seguía con mi vida en otra ciudad, trabajando, creciendo, haciendo lo mío sin mirar atrás, mientras la casa familiar, esa que alguna vez me dijeron que sería herencia, ya era solo una propiedad más en la lista de inversiones que manejaba a través de la LLC. Y sin embargo, por dentro, sabía que lo que había pasado no era algo que pudiera enterrarse con un par de firmas y una mudanza. Era algo que había quebrado una estructura entera de afecto mal entendido, de manipulación con la etiqueta de amor, de una lealtad que siempre se exigía pero nunca se devolvía. La herida ya no sangraba, pero aún ardía. Y no porque me doliera lo que hice, sino porque me costó aceptar cuán fácil les resultó intentar borrarme cuando creyeron que no me iba a defender. En ese año, muchas cosas se movieron en silencio. La pareja joven que vivía en la casa se mudó por motivos de trabajo y fue reemplazada por una familia de 3, una madre soltera con 2 hijos, que encontraron en la propiedad un espacio seguro para empezar de nuevo. Fue una decisión deliberada de mi parte. Pude haber alquilado a alguien con mejor capacidad económica, pero elegí esa familia no solo porque cumplían con los requisitos, sino porque sabía que le darían al lugar una vida real. No una fachada para seguir con la mentira de que todo lo que pasó no había pasado. Me aseguré de que tuvieran lo necesario para estar cómodos, hice mejoras que ya no tenían el sabor amargo de la obligación, sino la satisfacción de saber que lo que había construido no sería disfrutado por quienes intentaron joderme sin remordimiento. Mientras tanto,
Mis padres seguían viviendo en el dúplex que también me pertenecía, aunque fingieran que era simple coincidencia. No sabían que todo estaba puesto a nombre de una empresa que yo mismo había armado años atrás, por precaución, porque algo en mí siempre supo que tarde o temprano iba a necesitar separar mis bienes de mi apellido. Al principio intentaron mantener la compostura, pagar puntualmente, fingir que no sabían quién estaba detrás. Pero con el paso del tiempo, cuando se atrasaron con los pagos por tercera vez y recibieron una notificación legal, mi madre, incapaz de soportar la humillación, me llamó. No para discutir el monto, ni para arreglar un plan de pago, sino para pedirme que dejara de jugar a ser verdugo. Me acusó de mantenerlos ahí como castigo, como venganza, como un recordatorio constante de que habían fallado. Me dijo que yo también era responsable de que la familia estuviera rota, que mi dureza fue igual de dañina que su egoísmo. Me quedé callado un momento, dejé que descargara todo su veneno, y cuando terminó, simplemente le dije que el verdadero castigo no era vivir en un lugar que no podían pagar, sino tener que enfrentar, día tras día, la verdad de lo que habían hecho. Le colgué sin darle espacio a una réplica. Esa fue la última vez que hablé con ella. Mi hermana, por su parte, seguía en una especie de limbo personal. La última vez que supe de ella fue por un mensaje que envió a una prima donde decía que estaba considerando mudarse del estado, empezar desde cero en otro lugar, lejos del escándalo y de la vergüenza. Según lo que me llegó, trabajaba en una tienda de ropa de marca en un centro comercial. Vivía en una habitación alquilada en una casa compartida y aún debía casi la mitad del dinero que pidió prestado para la boda que nunca fue. Lo más patético fue que seguía repitiendo la misma historia, que todo esto fue por un malentendido, que nunca quiso quitarme nada, que solo quería que todos estuviéramos felices. Como si hubiera sido un accidente, como si ella no hubiera mirado a la cara a sus propios padres cuando le prometieron mi casa como si fuera un juguete viejo. Como si no hubiera celebrado por adelantado con su prometido y sus amigas, diciendo que su hermano era tan tonto que probablemente terminaría cediendo. No fue un error. Fue una decisión consciente. Y como todas las decisiones, tuvo consecuencias. Lo que más me marcó de todo este proceso, más allá de lo legal, más allá del dinero, fue el reconocimiento de que yo también había sido cómplice por muchos años. Que permití que me usaran, que dije que sí cuando tenía que haber dicho que no, que entregué partes de mí creyendo que eso era lo que hacía a alguien leal. Y eso cambió la forma en que me relaciono con todo y con todos. Ya no doy nada sin preguntarme si lo hago por voluntad o por miedo. Ya no me callo cuando algo me incomoda. Ya no siento culpa por poner límites. No me volví cruel, pero sí implacable. No por rencor, sino porque aprendí que si uno no se defiende, incluso la gente que te dice que te ama puede terminar destruyéndote con una sonrisa. Hoy, cada vez que paso por la calle donde está esa casa, no siento nostalgia. No me detengo. No miro atrás. Para mí ya no es un símbolo de infancia, ni de familia, ni de legado. Es un testigo. Es la prueba de que sobreviví a una estructura que me habría aplastado si seguía agachando la cabeza. Es la muestra física, concreta y documentada de que elegí respetarme cuando nadie más lo hizo. Y por eso, aunque a veces la historia vuelva como una punzada en la boca del estómago, aunque me duela recordar algunas cosas que no deberían doler, me recuerdo a mí mismo que lo hice bien. Que hice lo correcto. Que ya no tengo que pedirle permiso a nadie para existir. Y si algún día alguien me pregunta por qué me alejé de mi familia, no voy a contarle esta historia completa. Solo le voy a decir esto: me exigieron regalar mi casa para que mi hermana no se sintiera menos. Y cuando dije que no, me dijeron que ya no era parte de la familia. Lo que no sabían es que yo ya llevaba años sintiéndome fuera. Solo que esta vez, fui yo el que cerró la puerta. Y la cerré con llave.